Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Le pedimos al Dios Todopoderoso que los siga bendiciendo con mucha salud, mucha paz, mucho amor, mucho discernimiento y sabiduría. Le damos gracias al Señor por esta tecnología, por este medio que nos podemos comunicar y podemos dialogar y aprender de la palabra de Dios, los cuales es de muchos beneficios para cada uno de los seres humanos, poder recibir esa comida espiritual, puesto que todos los días tenemos que comer para darle vida a este hombre de afuera, pues de esa misma manera tenemos que comer la palabra de Dios para que el hombre espiritual, el hombre interior de nosotros se fortalezca con el conocimiento de la palabra y de esa manera nosotros poder ser edificados y crecer y ser maduro en el conocimiento de la palabra de Dios y poder dar fruto. De eso es que se trata estas clases que cada semana estoy venido trayendo por medio de las redes sociales, y quiero que nos mantengamos siempre conectados, y de esa forma nosotros podemos ser edificados por medio de la palabra de Dios. Ese es el motivo principal de que nosotros en estos últimos tiempos podamos hablar de la palabra de Dios y podamos dar testimonio de que Cristo es el Señor, de que Él es el único Salvador que tiene la humanidad. Le damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso por permitir a su Hijo Jesucristo que tomara el lugar nuestro en la cruz de Calvario, mis hermanos y amigos, porque si no fuera por ese sacrificio, la humanidad hubiera ido directamente a perdición. Dicho esto, voy a hablar en esta semana, o voy a empezar a hablar acerca de una clase del discipulado, puesto que hay muchos recién convertidos que en algunas iglesias no le dan discipulado. Entonces voy a aprovechar este medio para yo empezar a hacer una clase de discipulado. Cada semana voy a traer una clase para que de esa manera nosotros seamos instruidos correctamente por medio de la palabra de Dios. Porque cuando una persona por primera vez viene a los pies de Jesús, es necesario que un pastor o un líder o una iglesia le enseñe esa vida, a cómo empezar a vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Y de la única forma que esa persona puede crecer y tener conocimiento es cuando alguien le enseñe la palabra de Dios, lo disipule al conocimiento de esa palabra. Y por ese medio y por esa forma quiero hacer este tipo de clase, ya que estamos empezando año nuevo. Más adelante, pues cuando termine el curso, pues seguiré hablando de otra parte de la Biblia, pero por ahora voy a empezar 2 o 3 semanas, bueno, yo diría 3 o 4 semanas, acerca del discipulado. Y de esa manera, pues los recién convertidos puedan aprender y puedan ser edificados y empezar a caminar con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque un cristiano que no conoce de su creador, que no conoce de su fe y de que no conoce la palabra de Dios, no creo que vaya a poder dar fruto o mantenerse caminando correctamente. Y por esa razón es muy bueno, hermanos y amigos, de estudiar la palabra de Dios, de escudriñarla cada día. Así que le damos gracias nuevamente por su sintonía. Vamos a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración antes de empezar la lección. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Reconocemos que tú eres nuestro Dios Padre, nuestro Dios Creador, y que estás sentado en tu trono, mi Dios amado. Y Cristo está sentado a tu diestra. Gracias, Señor, por permitirnos tener este momento de conexión por medio de las redes sociales, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú permitas a tu Santo Espíritu que traiga discernimiento, sabiduría a nuestra mente, a nuestro espíritu y alma, para que nosotros seamos edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.
como le dije, voy a empezar a hablar acerca del discipulado. Primeramente, quiero felicitar a cada uno de vosotros por haber tomado la decisión más importante de nuestras vidas, que es recibir a Jesucristo, el Mesías, como nuestro Señor y Salvador. Todos hemos experimentado aquello que Jesús le llama el nuevo nacimiento. Y de eso es que voy a hablar, y lo vamos a leer en Juan capítulo 3, y voy a leer de versículo 3 al 5. Voy a buscar en la Biblia Juan 3:5 para ver de qué hablaba Jesús de la nueva vida, o qué significa la nueva vida. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la nueva vida que vamos a hablar en esta lección de la clase, y por eso estamos leyéndole la palabra, para que de esa manera tengamos un fundamento de que el mismo Jesucristo le estaba hablando a un líder de la ley, Nicodemo se llamaba, sí. Y Nicodemo no sabía ni tenía ninguna imaginación de cómo se podía nacer de nuevo. Entonces, de eso vamos a hablar un poco, puesto que él pensaba que tenía que nacer nuevamente de carne y hueso, no, puesto que le dijo: ¿y cómo un hombre viejo se puede volver nuevamente al vientre de la madre? Pero es que él estaba pensando como la misma ley pensaba, todo era material, todos los que están llevando la ley se llevan por lo visual, no se llevan por lo espiritual. Dicho esto, Jesús le dijo no, y lo voy a seguir leyendo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Escuche bien, como un conocido de la ley, un líder más grande de la iglesia que había en ese tiempo, no tenía la sabiduría ni el conocimiento de que era necesario nacer de nuevo. Y ahora Cristo le va a decir: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que es necesario, amigo que me escucha, nacer del Espíritu y del agua. Y de eso hay muchos hermanos que no han entendido eso. Y eso es lo que quiero explicar por medio de esta clase, de que es necesario nacer del Espíritu, para que de esa manera, una vez, amigo que me escucha, usted se arrepiente de su pecado, el Espíritu de Dios va a venir a vivir en su vida, usted va a ser activado en su vida, y usted va a nacer del Espíritu y del agua. Entonces, el mismo Jesús nos mandó que tenemos que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Pero tal vez algunos de nosotros podríamos preguntar la misma pregunta que Nicodemo le preguntó al Señor. Puesto que este hombre, Nicodemo, tenía mucho conocimiento de la ley y no tenía ni menor comprensión de cómo se podía nacer de nuevo. Pero ya lo leímos claramente, como el Señor se lo explicó, que tenía que nacer del Espíritu y del agua. Jesús le dio la forma de cómo nacer de nuevo, diciéndole que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora bien, yo le voy a explicar lo más sencillo y claro cuando Jesús dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. La razón es porque todos nosotros estamos muertos en el pecado por la desobediencia que hizo el primer hombre, Adán. Cuando Dios le dijo que no se comiera del fruto del árbol prohibido, puesto que si comieran de ese fruto iban a morir. Pero lo que sucedió fue que el espíritu del hombre estaba conectado con el Espíritu de Dios. Cuando Dios hizo al hombre por primera vez,
el hombre tenía espíritu, alma y cuerpo. Pero de una vez que entró el pecado, el Espíritu de Dios se apartó del hombre. Y desde entonces, todo ser humano que no reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, no tendrá el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y se mantendrá muerto con su espíritu de pecado. Y debido a ese proceso de tener que nacer de nuevo, es la única manera de poder tener comunión nuevamente con Dios. Cuando usted recibe a Jesucristo, automáticamente usted recibirá el Espíritu Santo de Dios, lo cual lo va a conectar a usted a tener una relación íntima con Dios Padre y con su Señor Salvador Jesucristo y su Santo Espíritu, puesto que ya usted no está viviendo en pecado. Entonces, una vez que usted ya no está viviendo en pecado, ya el Espíritu Santo de Dios va a venir a residir en su cuerpo. Por eso que dice, ¿no sabéis que vosotros sois el cuerpo del Espíritu Santo? O sea que nosotros tenemos que saber cómo comportarnos y empezar a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús, para que de esa manera nosotros no nos constituyamos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que el pecado entró por la desobediencia y Dios se apartó del hombre porque Dios es santo y no puede estar donde está el pecado, mis hermanos y amigos que me escuchen. Es el motivo del nuevo nacimiento. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, una persona que quiera arrepentirse de su pecado no necesita esperar de cambiar su vieja manera de vivir, puesto que la palabra dice claramente que las cosas viejas pasaron, en otras palabras, que fueron borradas. Ya la persona no necesita acordarse ni llevar esa carga encima de esos pecados, lo cual el enemigo siempre quiere mantenernos en nuestra mente. Pero una vez usted es nacido de nuevo, usted viene a ser una nueva criatura. Eso es como decir borrón y cuenta nueva. De esa forma es que funciona cuando la persona nace de nuevo del agua y del Espíritu. Usted empieza a vivir para Cristo una vida sin pecado. Ahora viene a ser santificado, que quiere decir apartado para servirle a Dios. Entonces somos santificados por medio de Cristo y su Santo Espíritu. Una vez somos santificados, pues entonces nosotros tenemos que vivir esa vida nueva en santidad, puesto que nosotros tenemos que representar a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y de la única manera que nosotros podemos representar a nuestro Señor Jesucristo es dando un buen testimonio, viviendo una buena vida alineada a la palabra de Dios. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, amigo que me escucha, recién convertido, se le va a hacer un poco más difícil de entender de cómo vivir esa vida nueva y de cómo poder agradar y vivir una vida en santidad, agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado por medio de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces, mis hermanos, una vez que usted empieza a vivir esa vida, es necesario que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Por esa razón es necesario que usted sea discipulado para que entonces empiece a vivir una vida en paz, gozosa y victoriosa, y aparte del pecado, los cuales los tenían esclavizados o lo tienen a los varones, a los hombres esclavizados, aquellos que no todavía viven en el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esa es la voluntad de Satanás que él quiere mantener a la humanidad esclavizada en el pecado.
y tiene una vida, pero Jesucristo tiene una vida con propósito nuevo para ti. Quiere que tú vivas una vida segura y que tenga una vida eterna, puesto que es una promesa de Dios, que todo aquel que reconoce que Jesucristo es su Señor y Salvador, vivirá eternamente. Ahora bien, aquellos recién convertidos deben empezar a crecer en la vida cristiana, y de la única forma posible es permanecer unidos a Cristo por la fe. ¿Qué dice Gálatas 3:11? Dice, el justo por la fe vivirá. Es una vida de fe lo que unirá más y más a Cristo y te dará esa vida abundante. Por eso es que necesitas practicar la fe para poder ser eficaz con una vida abundante. Te voy a decir varias formas de cómo tú puedes vivir esa vida en abundancia y en fe. Número 1, tienes que conversar con Dios en oración cada día. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os hará y lo será hecho. Número 2, leer la Biblia cada día. ¿Qué dice en Hebreo 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Número 3, confía en Dios para que cada problema que tú tengas, sea conflicto, enfermedad, liberación, lo que tú necesites, tráeselo a Dios. Y Él va a tomar todo te va a quitar esa carga. Porque Él dice, todo el que esté trabajado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El mismo Pedro, en 1 de Pedro nos lo dice. Toda esa ansiedad y todas esas cosas que nos vienen a nuestra mente, a nuestro espíritu, démoselo al Señor. Lo dice, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Número 4, congrégate con el pueblo de Dios. Hay que congregarse en una iglesia, amigos que me escuchan, hermanos que me escuchan. Así como estamos haciendo por medio de estas reuniones, la palabra nos manda que nos congreguemos, porque no es bueno estar solo. Si usted está solo, usted es una presa fácil para el enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar y destruir. Y si la persona siempre está sola, puede ser, como le dije, una presa fácil para Satanás. Satanás lo va a destruir. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, aquel día de nuestra redención. Número 5, comparte la experiencia que tiene con Cristo en tu vida. Háblale a otros de lo bueno que es tener a Cristo en tu corazón. Háblale que Cristo es la única esperanza que el ser humano tiene. Habla de tu experiencia personal que tú has tenido con tu Señor Salvador Jesucristo, porque Él te compró con sangre. Tiene que hablar a las almas de que Cristo es la única esperanza y que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, porque Él lo hizo en la cruz de Calvario. Número 6, obedece a Dios momento a momento. Cada día hay que obedecer al Señor en todo, para que pueda ser amado por Dios y Jesucristo. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, mis amados hermanos, en la Sagrada Escritura se nos exhorta a que debemos de congregarnos regularmente. Hebreos 10:25 lo dice claramente. Así que los cristianos somos como brasa de carbón encendida, que arden como el fuego del Espíritu, siempre y cuando que permanezcamos juntos, unidos como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo que somos. Porque si nos apartamos o separamos, no apagaremos como esas brasas cuando las separan del fuego encendido. Por eso te animo a mantenerte motivado, a congregarte en una iglesia que verdaderamente prediquen la palabra de Dios, en una iglesia donde la sana doctrina y el Espíritu Santo de Dios sea de mover, donde Dios te ha puesto para, y pídele a Dios que el Espíritu Santo te guíe a esa iglesia donde Dios te va a poner para que tú le alabes, lo adores y para que tú seas edificado en su palabra. Así también para estrechar vínculos de compañerismo cristiano con otros hermanos de la fe. Para concluir este estudio, es necesario leer esa escritura, la Biblia, diariamente, mis hermanos y amigos, para poder tener conocimiento, para conocer mejor al Señor Jesús, puesto que la palabra da testimonio de Él. Entonces es necesario que nosotros escudriñemos la palabra para que de esa manera nosotros podamos conocer mejor a nuestro Creador, a nuestro Señor Salvador Jesucristo, y de esa manera tener una relación más cercana, más íntima. Pero solamente es haciendo estos pasos. Número 1, leyendo la palabra. Número 2, orando y ayunando. Número 3, una vez tú empiezas a escudriñar la palabra, tú vas a empezar a madurar y a dar fruto. Y de esa manera empezará a ser un discípulo de Cristo, que eso es lo que Dios quiere. Que todos nosotros vengamos a ser discípulos de Cristo. Que cada uno de vosotros reconozcamos que sin Cristo no podemos vivir, que sin Dios no somos nada. Así que, hermanos y amigos, yo espero que nosotros podamos meditar en esta palabra, en esta enseñanza, y de esa manera nosotros podamos crecer y dar fruto y llevarle ese conocimiento a otros que están perdidos en la tiniebla del pecado. Para eso fuimos llamados, para hablar la palabra de Dios, para este tesoro tan grande que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, a la salvación de nuestras almas, que también nosotros las compartamos con otros, para que también vengan al conocimiento y a los pies de Jesús y sean también salvos, así como nosotros hemos sido salvos por medio de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Mis hermanos, yo les continúo bendiciendo grandemente. Ha sido un placer. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones para todos y será hasta la próxima.